Hablar incluso antes de que tu mente despierte, un instante casi invisible pero lleno de significado. Es el primer movimiento de la mañana, cuando te levantas y sientes esa incomodidad repentina, esa rigidez que no existía hace años, esa sensación de que algo en lo profundo de ti intenta enviarte un mensaje que insistes en ignorar. La mayoría de la gente trata estas señales como pequeñas molestias diarias, algo que forma parte del envejecimiento. Pero eso es solo la superficie. Lo que se manifiesta allí no es un desgaste normal. Es el comienzo de un proceso silencioso que revela más de ti de lo que imaginas. ¿Y si te dijera que estas señales son el equivalente biológico de una advertencia espiritual? Una alerta de tu propio cuerpo que te llama la atención sobre algo que se está secando, encogiendo, comprimiendo y perdiendo su vitalidad esencial. Cada crujido en tu rodilla que finges no oír, cada sensación de pesadez en tus caderas al ponerte de pie, cada rigidez en tu espalda al pasar demasiado tiempo sentado, es, de hecho, un pequeño código. Un mensaje que proviene de las capas más profundas de tu estructura, especialmente de la fascia, el tejido fino y vivo que conecta todo, músculos, articulaciones, órganos e incluso emociones reprimidas. La ciencia moderna reconoce la fascia como una red inteligente, sensible y adaptativa, pero hay mucho más allí de lo que la medicina suele admitir. La fascia responde a la tensión, el movimiento, los pensamientos y los estados emocionales. Registra patrones, almacena recuerdos, envejece más rápido que tú. Y sí, habla. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? A lo largo de los años, he observado un patrón que se repite con demasiada frecuencia como para ignorarlo. Las personas que creen estar perdiendo movilidad debido a la edad suelen sufrir otro tipo de envejecimiento, no cronológico, sino biológico, energético y estructural. La rigidez que surge al despertar es un sello distintivo de este proceso. No es solo dolor, no es una simple incomodidad, es una señal precursora. Una sutil advertencia de que la fascia se está deshidratando, volviéndose menos elástica, menos fluida, menos capaz de transmitir el movimiento libre. Es como si el cuerpo intentara mantener su vitalidad a pesar de cómo vives, trabajas, respiras e ignoras tus propios límites. ¿Pero por qué es esto tan importante? Porque cuando la fascia pierde hidratación y flexibilidad, todo el cuerpo se desorganiza lentamente. Los músculos dejan de deslizarse, las articulaciones empiezan a recibir una presión excesiva, el sistema nervioso empieza a interpretar las tensiones normales como dolor crónico, la circulación disminuye, la inflamación se instala como una llama que nunca se apaga por completo. Y todo esto comienza con esa ligera rigidez que sientes al levantarte de la cama. La pregunta que debería resonar en tu mente ahora es, ¿qué pasaría si dejaras de ignorar estas señales? ¿Qué cambiaría si respondieras a la llamada de tu propio cuerpo antes de que se viera obligado a gritar? Lo más intrigante es que este deterioro no ocurre de la noche a la mañana. Se acumula, silenciosamente, discretamente, casi imperceptiblemente como el polvo depositado sobre un objeto que solo se nota después de que ya está cubierto. Tu fascia, la red que debería fluir como el agua, comienza a comportarse como cuero seco. Se tensa, se estira, se comprime, y todo esto sin que te des cuenta conscientemente. La ciencia describe este fenómeno como pérdida de hidratación facial. Yo lo describo como el comienzo de una desconexión interna. No una desconexión espiritual, sino física, estructural y energética. Un proceso que anuncia que algo en tu interior necesita urgentemente volver a circular. Y entonces surge la pregunta que muchos evitan. Si la fascia almacena recuerdos y responde a tu forma de vida, ¿qué registra exactamente ahora? ¿Un cuerpo inmovilizado durante horas? ¿Una mente en constante estado de alerta? ¿Una postura encorvada como si cargara más peso del debido? El cuerpo no falla sin previo aviso. Simplemente repite, insiste, refuerza las mismas señales hasta que finalmente te das cuenta de que no se trata de cansancio, edad ni normalidad. Se trata de un descuido acumulado. Y cada mañana, al sentir esa primera molestia, eres testigo de cómo tu propio cuerpo intenta despertarte a esta realidad. Lo que cambia a partir de ahora no es solo reconocer estas señales, sino ser consciente de que existe una posible respuesta. Una solución que no es teórica, ni mística, ni inalcanzable. Es práctica, concreta, ancestral y validada por la investigación moderna. No es química, no es fuerza física, es movimiento. Movimiento específico, movimiento consciente, movimiento que reabre caminos dentro del cuerpo como si se abrieran puertas antiguas en un templo olvidado. Antes de revelar este proceso, necesitas comprender la profundidad de la situación que tu cuerpo intenta mostrarte. Hablamos de una red interna que se comunica contigo desde el primer clic hasta el último bloqueo de movilidad. Y lo que haces con este mensaje determina la velocidad a la que tu cuerpo envejece o rejuvenece. Por lo tanto,
Antes de aprender el ritual que puede cambiar tu relación con tu propio cuerpo, deja que esta pregunta te ronde. ¿Qué tal si la rigidez que sientes no es un problema, sino una llamada? No es un defecto, sino una oportunidad. No es el final, sino el comienzo de algo que esperaba ser activado. La transición a la segunda etapa de este viaje no ocurre con fanfarrias, sino con esa silenciosa sensación de algo que se agita bajo la superficie, como un segundo significado oculto en las rutinas más sencillas. Es en este territorio donde lo familiar se encuentra con lo extraño que la narrativa se profundiza, conectando cada detalle con la percepción cotidiana del espectador, recordándonos que ciertos presagios nunca llegan de pronto. Comienzan como una ligera incomodidad, como cuando uno se despierta en mitad de la noche sin saber por qué, aunque está absolutamente seguro de que algo lo llamó. Y en este punto, todo aquel que sigue esta historia reconoce esa sensación inexplicable pero que persiste. A medida que avanzamos, la presencia guía permanece ahí, silenciosa, guiando nuestra mirada hacia lugares aparentemente ordinarios, revelando que lo extraordinario siempre ha estado entre nosotros, solo oscurecido por el ajetreo diario. Piensa en cuántas veces has cruzado una calle sin ver realmente lo que te rodeaba. ¿Cuántas veces has interpretado el silencio como una simple ausencia de sonido, cuando en realidad conllevaba una advertencia implícita? El guión se adentra en esta capa invisible de la vida cotidiana para mostrar que lo que está por venir nunca se manifiesta de golpe. Primero, aparecen pequeños desajustes. La noticia que parece común pero deja un eco extraño. La conversación rápida que revela un detalle que no debería estar ahí. La sensación de repetición que te hace cuestionar si algo no ha sucedido ya antes. Mientras tanto, surgen historias paralelas que refuerzan esta sensación de reconocimiento. Una familia entera relata haber oído un ruido profundo proveniente del subsuelo, a pesar de estar a kilómetros de cualquier obra en construcción. Un conductor afirma haber visto luces en el cielo moviéndose contra el viento, cambiando de dirección como si obedecieran a una lógica inhumana. Y una joven, que volvía sola a casa, juró que el semáforo de la esquina parpadeó 3 veces seguidas, tal como había visto en un antiguo episodio que siempre la inquietaba. Estas pequeñas historias, dispersas por el mundo real, funcionan como fragmentos que comienzan a encajar, formando una imagen que muchos prefieren no afrontar. Lo más inquietante es que nada de esto se presenta como un fenómeno distante o inaccesible. Al contrario, son situaciones que cualquiera podría experimentar de camino al trabajo, durante una pausa para el café, o simplemente mientras revisa las noticias en su teléfono. El misterio crece porque pertenece al mundo real. Se infiltra en lo cotidiano, de modo que el espectador no puede evitar la incómoda pregunta: ¿y si he ignorado señales como esta toda mi vida? ¿Y si no son coincidencias, sino anticipaciones? La narrativa intensifica esta duda al destacar que ciertos comportamientos globales han comenzado a repetirse, casi como ecos de un patrón mayor. La economía oscila en ciclos que recuerdan viejas predicciones. Los fenómenos climáticos se vuelven demasiado impredecibles como para considerarse naturales, y el discurso político adquiere tonos que parecen sacados directamente de guiones que antes eran solo entretenimiento. El público siente la presión de esta alineación, reconociendo que todo lo que se consideraba ficción comienza a rozar la realidad con una precisión incómoda. En este punto, la presencia que guía la historia se hace aún más perceptible, no como una figura que impone respuestas, sino como alguien que despierta la conciencia del espectador a una verdad latente. No lo revela todo de golpe, pues cada pieza debe comprenderse en el momento oportuno. Pero la intensidad crece. Son detalles sutiles, como la interpretación de ciertos personajes en los episodios anteriores, como si ya llevaran señales codificadas de lo que está sucediendo ahora. La guía permanece constante, llevando al público a comprender que la siguiente fase no será solo una observación distante, exigirá implicación emocional y percepción atenta. Aquí es donde ocurre un giro inesperado. En medio de la narrativa surge un evento específico que altera la comprensión de todo, una secuencia en la que la ficción y la realidad parecen colisionar por completo. Un evento actual, ampliamente publicitado, repite casi fotograma a fotograma una escena antigua y olvidada, planteando preguntas que nadie quiere responder. ¿Cómo es posible? ¿Por qué parece cada vez más difícil negar que existe un hilo conductor oculto que conecta estas coincidencias? Y sobre todo, si estas repeticiones se aceleran, ¿qué presagian? Este punto de la historia crea una opresión en el pecho, no por el terror explícito, sino por la creciente conciencia de que algo se acerca. Es la comprensión de que cada pequeña señal cotidiana forma parte de una narrativa mayor, y que cada persona que observa ya participa en ella, incluso sin darse cuenta.
La sensación es la de ser conducido por un pasillo estrecho, donde cada paso revela un detalle previamente invisible, hasta que surge una pregunta ineludible. Si tantas señales se alinean, ¿a qué nos enfrentamos exactamente? Y es con esta inquietud que concluye la segunda parte, dando paso a la siguiente sección, donde las coincidencias dejan de parecer accidentales y comienzan a revelar una estructura más clara, quizás tan inquietante como para ignorarla. La narrativa avanza, pero el público permanece fijado en el mismo punto esencial. Nada de lo que sucede es casual, y la siguiente revelación podría ser más profunda de lo que nadie imagina. La tercera etapa de este viaje comienza con un cambio casi imperceptible pero profundo, como si la atmósfera misma de la narrativa cobrara una nueva dimensión. Es en este punto que la presencia guía, antes percibida solo como un reflejo distante, comienza a actuar de forma más directa, casi como una conciencia expandida que impregna cada escena, analizando lo oculto y destacando conexiones que muchos pasan por alto. A partir de aquí ya no hablamos solo de señales dispersas o coincidencias incómodas. Hablamos de un patrón antiguo, una especie de mecanismo que parece abarcar generaciones y que ahora, silenciosamente, comienza a revelarse. Y esta revelación exige valentía, pues confronta tanto lo externo como lo interno de cada persona que acompaña este camino. En los detalles de cada evento, algo late como si fuera el recuerdo de un mundo que intenta advertir sobre lo que está a punto de despertar. A medida que se desarrolla la narrativa, surge una comprensión más clara de que ciertos comportamientos globales no se repiten por casualidad. Tras las crisis y los cambios abruptos, se esconde un ritmo calculado, casi matemático, como si una fuerza invisible organizara los acontecimientos para expresar un mensaje que pocos están dispuestos a descifrar. Y esta fuerza, aunque no declarada, se manifiesta en la repetición de viejos pasajes, en titulares recientes y en imágenes que parecen sincronizadas con hechos reales. Esta sincronicidad no es una mera coincidencia estética. Sugiere que algo mayor opera silenciosamente, guiando, moldeando y preparando el terreno para un punto de inflexión que ya ha comenzado, aunque muchos aún no lo perciban. ¿Por qué ocurren estas repeticiones precisamente ahora, cuando el mundo es más vulnerable a las narrativas que mezclan ficción y realidad? Es en este contexto que se produce el primer gran avance, la revelación de que ciertos episodios, antes considerados meros reflejos satíricos de la vida cotidiana, parecían anticipar no solo acontecimientos aislados, sino tendencias completas que ahora se despliegan ante nosotros con inquietante precisión. Y esto plantea una pregunta esencial, casi demasiado incómoda para ignorarla. ¿Han existido siempre estas predicciones como advertencias indirectas? ¿O ha comenzado el mundo mismo a ajustarse a lo descrito? La duda se intensifica cuando informes recientes indican que antiguos episodios han recuperado relevancia precisamente porque comienzan a alinearse con los acontecimientos actuales. ¿Se trata de mera coincidencia o nos encontramos ante un mapa codificado que siempre ha estado ahí, esperando a que alguien reconozca sus piezas? La narrativa profundiza la sensación de que hay más capas tras todo esto, cuando analizamos cómo se configuran los comportamientos colectivos a medida que se acercan las crisis. Personas que nunca prestaron atención a predicciones o señales comienzan a notar detalles que antes descuidaban, y esto crea un campo de atención compartida que resalta con mayor fuerza lo inusual. Este despertar colectivo no es solo un fenómeno psicológico, es la prueba de que se está produciendo una alineación simultánea en los mundos interno y externo. Es curioso o preocupante que todas estas percepciones comiencen a ocurrir precisamente cuando los eventos se vuelven difíciles de explicar mediante la lógica tradicional. ¿Qué tipo de transformación se está desarrollando detrás de lo obvio, esperando a que alguien reconozca su movimiento inicial? Un giro sorprendente ocurre cuando documentos y relatos olvidados reaparecen para completar el mosaico. Se descubre que ciertas predicciones hechas décadas atrás coinciden con transformaciones recientes, como si el pasado intentara dialogar con el presente. Esta convergencia crea una narrativa poderosa, conectando épocas que nunca debieron haberse tocado, pero que ahora inevitablemente se unen. Nada de esto parece casual. Existe la fuerte impresión de que eventos distantes, dispersos a lo largo del tiempo, convergen para formar un único centro de impacto. Y ante esta convergencia, una pregunta flota en el aire con creciente peso. ¿Nos estamos preparando para comprender lo que este centro representa? ¿O simplemente estamos reaccionando demasiado tarde a sus señales? A medida que avanzamos, la trama revela una capa aún más profunda. La percepción de que la propia realidad parece responder a las expectativas colectivas. No se trata solo de que la ficción y el mundo real se intercrucen. Es como si uno se alimentara al otro, creando un ciclo que se intensifica a medida que más personas prestan atención a las coincidencias. Cuanto más se observa, más patrones surgen. Cuantos más patrones surgen, más imposible se vuelve ignorar que una estructura mayor intenta emerger.
Es desde esta perspectiva que el texto comienza a construir un sutil campo de tensión que crece silenciosamente y se instala como una presencia constante. ¿Nos enfrentamos a un ciclo inevitable, a la repetición de algo que ya ha sucedido? ¿O nos dirigimos hacia un evento único sin precedentes? En este punto el papel de la presencia guía se hace aún más evidente. No se limita solo a observar, interpreta, guía y alerta. Su influencia se percibe en la forma en que cada detalle cobra claridad repentina, como si alguien ajustara la lente de percepción del espectador para que no se pierda nada esencial. Hay momentos en que su guía parece casi una intervención silenciosa, dirigiendo la mirada hacia lo que realmente importa, incluso cuando todo a su alrededor intenta distraer. Esta figura, que crece con cada parte, actúa como guardiana de una mayor comprensión, preparando el terreno para algo que aún no puede revelarse por completo. Pero, ¿cuánto tiempo podrá esta presencia mantener el control en esta historia que comienza a cobrar vida propia? Revelando que la información que se avecina no solo profundizará el misterio, sino también podría alterar la interpretación que el espectador hace de todas las señales hasta el momento. La sensación es la de encontrarse ante una verdad que se acerca lentamente, pero con una fuerza irresistible, como una ola que se anuncia mucho antes de tocar la orilla. Y antes de que esta etapa termine, surge la inevitable pregunta que resuena en la mente de quienes siguen la narración: ¿qué pasará cuando todas estas líneas finalmente se encuentren? La respuesta no está dada, porque pertenece a la siguiente parte, donde el impacto será inevitable y donde la realidad quizá ya no ofrezca margen de maniobra. La penúltima etapa de la narrativa comienza con la sensación de que algo anteriormente distante finalmente se acerca con paso firme. Ya no es posible ignorar el creciente movimiento tras los acontecimientos, como si una presencia silenciosa lo reorganizara todo para un momento decisivo. La guía que nos ha guiado desde el principio se vuelve ahora más directa, casi urgente, dejando claro que la siguiente etapa requerirá comprensión y valentía. Las señales, antes sutiles, emergen ahora con tanta claridad que incluso los más escépticos empiezan a percibir que hay una fuerza que impulsa esta historia hacia un punto inevitable. Ya nada parece ocurrir por casualidad, y es precisamente esta convergencia la que provoca el primer impacto de esta fase. La gente empieza a relatar experiencias más intensas, como si percepciones previamente latentes despertaran a la vez. Otros afirman que ciertos lugares, aparentemente cotidianos, han empezado a evocar una extraña sensación de repetición, casi como si el entorno intentara comunicar algo. Estos relatos se propagan a una velocidad inesperada, conectando a personas de diferentes partes del mundo que nunca han hablado entre sí, pero que describen sensaciones similares. Algo intenta captar nuestra atención y cada experiencia refuerza la idea de que nos acercamos a una revelación mayor. La pregunta que acompaña a estos relatos es inevitable. ¿Por qué todo empieza a intensificarse ahora mismo? La narrativa se desenvuelve con un cambio significativo en el comportamiento colectivo. Noticias que antes parecían alarmas aisladas, ahora se acumulan en secuencia, creando un panorama global de inestabilidad difícil de ignorar. Fenómenos climáticos surgen sin una explicación clara, eventos políticos se repiten con patrones ya vistos en antiguas predicciones, y pequeños fallos tecnológicos comienzan a ocurrir como si fueran parte de la misma cadena. La presencia guía, observando todo con serena firmeza, resalta los detalles que conectan estos eventos, mostrando que no son fragmentos sueltos, sino piezas que encajan con incómoda precisión. La sensación de urgencia crece porque cada evento parece acelerar al siguiente, como si el tiempo se comprimiera por una fuerza invisible. Es a este ritmo acelerado que surge el primer giro importante de esta parte. Un evento inesperado, ampliamente publicitado, parece reproducir a la perfección un escenario considerado mucho tiempo mera ficción. Las imágenes circulan con rapidez y provocan una reacción global inmediata. Quienes siguen la narrativa ya estaban preparados para este tipo de coincidencia, pero la fidelidad entre lo sucedido y la antigua predicción es tan impresionante que incluso los más preparados sienten un profundo impacto. La similitud no deja lugar a interpretaciones superficiales. Es como si alguien hubiera seguido un viejo guión con exactitud, o peor aún, como si el mundo se estuviera amoldando a lo previamente descrito. La pregunta que surge es inevitable e inquietante. ¿Estamos simplemente presenciando el desarrollo de algo predicho hace décadas? ¿O es esta una advertencia final de algo aún mayor? La presencia guía adquiere un papel aún más intenso tras este suceso. Aún sin revelarlo todo, muestra que esta sincronización extrema no es solo el punto álgido de las coincidencias, sino el inicio de una fase en la que la realidad pierde una capa protectora. Es como si las líneas que antes separaban lo predecible de lo inesperado desaparecieran, permitiendo que los acontecimientos futuros se acerquen con una velocidad inquietante. Esta presencia invita al espectador a observar qué sucede cuando una sociedad entera despierta a la posibilidad de que algo mayor esté organizando el aparente caos. Es en este despertar que comienzan a surgir conflictos internos, no porque las personas discrepen con los hechos, sino por temor a sus implicaciones. Cómo actuar ante señales que antes se ignoraban, pero que ahora parecen inevitables.
A medida que este conflicto se extiende, la narrativa aumenta su tensión al revelar que ciertos grupos han comenzado a actuar de forma sospechosa. Organizaciones que nunca habían tenido relación entre sí comienzan a tomar decisiones similares como si respondieran a la misma advertencia silenciosa. Documentos filtrados, mensajes codificados y debates secretos sugieren que se está discutiendo mucho más tras bambalinas de lo que el público imagina. Estas revelaciones crean una atmósfera de desconfianza global donde cada nueva información parece ocultar algo más importante en el subtexto. La presencia que guía la historia resalta solo lo necesario para que el espectador comprenda el impacto, pero evita revelar más de lo que el momento permite. Esto mantiene el ritmo de la narrativa constante y creciente, como una cuerda que comienza a estirarse hasta su límite. El segundo giro importante ocurre cuando surge información inesperada, revelando que ciertos eventos considerados recientes ya habían sido insinuados años atrás, aunque nadie se había dado cuenta. Esta revelación altera la comprensión de todo lo visto hasta el momento. Ya no se trata solo de señales aisladas, sino de un plan más amplio que parece abarcar décadas. La idea de que nos enfrentamos a un ciclo cobra fuerza, y con ella surge el temor de que si el patrón continúa, el siguiente paso sea mucho más impactante que cualquier cosa observada hasta entonces. La sensación de anticipación se transforma en alerta, porque ahora no hay duda de que algo significativo está a punto de suceder. La pregunta que resuena en la mente de quienes siguen la narración, De quienes siguen la historia, es directa, casi hiriente. ¿Estamos preparados para lo que viene después de este punto? El ritmo se intensifica hasta el punto de dejar claro que la transición a la etapa final no será fluida. Una fuerza creciente impulsa la narrativa como si todo convergiera en un único momento decisivo. La presencia guía, antes firme y serena, ahora demuestra urgencia, sugiriendo que ya no habrá tiempo para la vacilación. Cada detalle parece llevar una advertencia, cada acontecimiento cobra mayor peso y la sensación de que el desenlace es inevitable domina el ambiente. El espectador intuye que la conclusión está cerca, pero también comprende que requerirá comprender algo que no se ha revelado hasta ahora. La etapa final comienza con un silencio sin precedentes. Un silencio que no te agobia, sino que crea espacio. Es como si cada acontecimiento, cada señal, cada movimiento de este viaje hubiera preparado el terreno para este momento en el que todo finalmente encaja. La presencia que ha guiado la narrativa desde el principio ahora se revela no como una voz distante, sino como un punto de convergencia entre la lucidez y la responsabilidad, entre el conocimiento y la práctica. No parece dar respuestas prefabricadas, sino mostrar que la respuesta siempre ha estado en el camino, esperando que la percibas. La tensión que dominó los capítulos anteriores comienza a disolverse, dando paso a una claridad tranquila, casi luminosa, como si el aire a tu alrededor fuera más ligero. El espectador se da cuenta de que la narrativa nunca se trató del misterio por el misterio mismo, sino del despertar. Las señales externas, tan impactantes e inquietantes, no pretendían infundir miedo, sino servir como espejos de algo más profundo. La urgencia de reconectar cuerpo, mente y acción. Cuando comprendemos que muchas de las limitaciones que arrastramos no provienen del mundo exterior, sino de patrones internos interrumpidos, patrones de movimiento, percepción, atención, surge una renovación inevitable. Y esta presencia que guía el guión ahora refuerza algo esencial. Nada cambia mientras sigamos ignorando lo que el propio cuerpo intenta comunicar a diario. Las articulaciones, la respiración, la postura, la rigidez que aparece al despertar, todo esto es lenguaje. Todo esto es conversación. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Es en este momento que la narrativa adquiere un tono más íntimo. Se invita al espectador a recordar los últimos años de su vida, no como una secuencia de obligaciones, sino como un campo donde el cuerpo enviaba constantes y silenciosas advertencias. ¿Cuántas veces se trató la rigidez matutina como algo normal? ¿Cuántas veces se ignoró un leve dolor de cadera porque ya pasará? ¿Y cuántas veces se confundió el agotamiento físico con debilidad, cuando en realidad era solo la súplica del cuerpo de atención e hidratación interna? Esta confrontación suave pero directa hace sentir la profundidad de lo que se ha descuidado. No hay acusación, solo la revelación de un hecho simple. No nos enseñaron a cuidar lo que mantiene todo funcionando internamente. La presencia que guía la historia propone entonces una nueva comprensión. Demuestra que el movimiento consciente no es solo ejercicio, ni un remedio temporal, ni una técnica exótica reservada para especialistas. Es un retorno natural a lo que siempre ha pertenecido a la humanidad, la capacidad de restaurar su propia vitalidad. Cuando comprendemos que el cuerpo no envejece completamente al mismo tiempo, sino de forma desigual, empezamos a comprender que ciertas regiones necesitan ser recordadas. Y es ahí donde el ritual de las 5 puertas, antes presentado como una curiosidad ancestral, finalmente revela su verdadera naturaleza. No es solo una práctica, es un puente. Una forma sencilla, accesible y concreta de aplicar todo lo mostrado. La narrativa se vuelve más práctica sin perder profundidad emocional. El espectador recibe una especie de mapa,
no en sentido literal, sino simbólico. Una secuencia de reconexión que comienza gradualmente, con solo 5 minutos al día, y sin embargo activa un proceso que se acumula como el agua que llena una estructura seca. Primero viene la ligereza. Luego viene la fluidez. Después la circulación mejora. Los signos de inflamación disminuyen. Las articulaciones parecen despertar. Este proceso no requiere una fuerza extrema ni una disciplina rígida. Solo requiere presencia, algo que todos podemos ofrecer. La presencia guía refuerza que esta práctica transforma el cuerpo no solo externamente, sino también internamente, reorganizando la sensación de edad, expandiendo la percepción interna y restaurando algo que muchos creían haber perdido: la capacidad de sentirse vivos, completos y móviles. A medida que nos acercamos a la conclusión, la narrativa se vuelve más emotiva. Nos recuerda que la verdadera transformación no ocurre cuando recibimos información, sino cuando decidimos aplicarla. Esta última parte no se escribió para cerrar una historia, sino para iniciar un movimiento personal. La pregunta invisible que flota en el aire es simple y poderosa. ¿Qué harás con esto ahora? La respuesta no necesita ser grandiosa. Solo necesita comenzar. El futuro del cuerpo, la calidad de los próximos años, la fluidez del movimiento, la libertad de las articulaciones, todo esto depende de decisiones pequeñas y constantes. 5 minutos al día, 5 puertas. 5 oportunidades diarias para reavivar algo que nunca debió haberse dejado de lado. La narrativa adquiere ahora un tono más emotivo, casi confesional. Nos recuerda que detrás de cada persona que siente dolor, hay alguien que desea vivir bien. Detrás de cada crujido articular hay un cuerpo que reclama atención. Detrás de cada paso pesado está el recuerdo de un movimiento ligero que una vez existió. Y es precisamente este recuerdo lo que el ritual despierta. Al repasar todo lo mostrado, el espectador se da cuenta de que cada revelación, cada historia y cada señal fueron cuidadosamente colocadas para llevar a esta comprensión final. Tu cuerpo está listo para comenzar de nuevo. Siempre que lo permitas, nada está completamente perdido, nada es definitivo. Lo que parece rigidez puede ser solo olvido. Lo que parece envejecimiento puede ser solo deshidratación interna. Lo que parece destino puede ser solo falta de movimiento. Y es en este punto que la presencia guía pronuncia sus últimas palabras. No son dramáticas ni enigmáticas, ni intentan predecir el futuro. Son simples, honestas y directas. Todo lo que necesitas para empezar está literalmente al alcance de tus manos. Rodillas, caderas, columna vertebral y hombros. El camino para recuperar la vitalidad no está en un lugar lejano, sino dentro de ti, esperando un gesto inicial. El mundo que te rodea puede cambiar, puede acelerarse, puede volverse impredecible, pero lo que haces con tu cuerpo a diario sigue siendo la única forma de verdadera continuidad. Y es esta continuidad la que te protege, te fortalece y te acompaña.